a más de 40 años de distancia, creo que ya podemos tener un tablero, un mapa fotográfico mucho más complejo y mucho más heterogéneo que el que conocieron los propios contemporáneos del 68, para poder establecer diferentes rutas para entender a este episodio, catalogadas. Mira, tenemos toda la parte de fotografía publicada, que son cerca de 2.500 fotografías, pero estamos hablando a 45 años de distancia, estaríamos hablando de un universo fotográfico de cerca de 10.000 fotografías. Es una gama muy amplia. Si hablamos de la fotografía publicada, es decir, si nos referimos a la mayor parte de los periódicos del momento, lo que te vas a encontrar, lo que nos vamos a encontrar, es con una prensa muy plural. Es una prensa donde tenemos todas las gamas del espectro político ideológico. Tenemos, digamos, desde la opción empresarial de corte anticomunista, como podría ser El Sol de México o El Heraldo de México, hasta periódicos con una tendencia un poco más moderada, como podría ser el caso de El Universal o el caso de El Excelsior con Julio Scherer. Pasamos también hacia tendencias más de centro izquierda, o yo diría ya de una izquierda mucho más radical, como es el caso de la revista ¿Por qué?, dirigida por Mario Menéndez, donde te vas a encontrar un discurso muy crítico frente a la figura de Díaz Ordaz. Las fotografías más conocidas del 68 son de Héctor García. Se trata sin duda del fotógrafo más influyente del episodio. Ahora, yo creo que esto ocurre no solamente por la calidad del trabajo, la calidad innegable del trabajo de Héctor García. Ocurre por un fenómeno que también hay que señalarlo y que es muy importante. La obra de Héctor García, la obra sobre el 68, es proyectada por lo que sería el grupo cultural más importante, o el grupo que consolidó la hegemonía cultural en México durante las siguientes décadas posteriores al 68. La cultura en México publica algunas de las fotos de Héctor García en el transcurso mismo del movimiento estudiantil, y las publica con una crónica de Carlos Monsiváis. Te vas a encontrar también fotógrafos independientes, como es el caso de Rodrigo Moya. Rodrigo Moya, que está considerado hoy en día como uno de los fotógrafos, fotoperiodistas y fotodocumentalistas más importantes del país. Rodrigo Moya tomó varios rollos sobre algunos de los episodios más importantes del 68. Moya ya estaba retirado en ese momento para dedicarse a otras actividades. Guardó sus negativos, pero los guardó cerca de 40 años. Tenemos también fotógrafos, como es el caso de Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como Mariachito, que trabajaba para la Secretaría de Gobernación, es decir, para Luis Echeverría. Y ahí lo que tenemos es una cuestión también súper interesante. Ahora conocemos, después de 40 años, conocemos las fotografías de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, sobre todo de la Secretaría de Gobernación y también del Departamento del Distrito Federal. Tiene que ver con las fotografías de los servicios de inteligencia del Estado mexicano, sobre todo la parte de Gobernación y la parte del Departamento del Distrito Federal, Echeverría y Coronel Rosal. Yo digo que nadie sabe para quién trabaja, porque en el corto plazo estas fotografías fueron utilizadas para fincar responsabilidades jurídicas, penales, contra los líderes del movimiento estudiantil, pero en el mediano plazo, es decir, a 40 años de distancia, ahora los investigadores las podemos recuperar, y cualquier ciudadano, de hecho, las puede consultar, pues un poco para darnos una idea de lo que fue ese operativo, ¿no? El Heraldo de México, ¿no? Cuyo director, Gabriel Alarcón, era poblano, al igual que Gustavo Díaz Ordaz. Si hay una cercanía ahí con Díaz Ordaz, hay un contacto epistolar que también hemos revisado, hay un intercambio de cartas entre Alarcón y el presidente de la República,
que se centra en el manejo periodístico, pero que se centra también en el manejo de ciertas fotografías. Yo diría que cada vez más el 68 se convierte como en el punto de referencia para toda la clase política de los últimos 40 años. El punto de referencia que va a legitimar a este nuevo sistema político. De ahí la importancia de regresar al 68, cada vez con más elementos, cada vez con más fuentes documentales, pues para interrogar qué fue lo que allí ocurrió, ¿no? María García era una fotógrafa, bueno, es la esposa de Héctor García, y trabajaba para la Gaceta de la UNAM, para la revista de la UNAM, y por supuesto trabajaba también para la agencia Fotopress del propio Héctor García. Bueno, ahí lo que tenemos en relación al 68 es interesante. Tenemos que algunas de las fotografías, sobre todo en la primera parte del 68, algunas de estas fotografías que fueron acreditadas a la firma de Héctor García, en realidad son obra de María García. Esto lo sabemos por una entrevista que ya le hicimos, y ahí, bueno, pues se desprenden varios problemas que son muy interesantes para esta historia social o esta historia cultural de México. Es decir, tenemos una mirada de género, tenemos una lectura de género, o la posibilidad de acceder a una lectura de género.